y nos dé su concepto con relación a este proyecto que está cursando en la Asamblea Departamental, si es importante institucionalizar o no la Copa Néctar de Colegio en el municipio de Medellín. Entonces, denos un concepto sobre este tema, doctora. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, especialmente al doctor Oscar Carbonero, un especial saludo y gracias por su invitación. Yo me presento muy rápidamente, soy Andrea Padilla Villarraga, soy doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, con la primera tesis en Colombia sobre Derecho Animal en Latinoamérica. Soy magíster en Criminología, magíster en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas y profesional en Psicología. Soy activista por los derechos de los animales y como parte de esta labor llevo la vocería de Anima Naturales Internacional en Colombia y escribo regularmente para varios medios de comunicación sobre asuntos relacionados con la defensa y protección de los derechos de los animales. Precisamente ayer en El Espectador se publicó un especial titulado Bufete de Abogados, en el que incluyó un artículo de mi autoría titulado Los animales al derecho, hay que proteger sus intereses. En este artículo explico cómo el derecho viene cambiando su manera de concebir y tratar jurídicamente a los animales no humanos en virtud de su capacidad de sentir. Incluso viene acuñando nuevos vocablos como el de sujeto de derecho no humano y reconociendo y protegiendo derechos fundamentales para cualquier ser vivo sintiente, como los derechos a vivir libre de tortura, a no ser objeto de tratos crueles o degradantes, a no ser tratado como cosa, a morir y vivir sin sufrimiento innecesario y al bienestar. Sobre la posible institucionalización de la Copa Internacional de Coleo en el municipio de Medellín. Un proyecto de ordenanza que ética y normativamente puede calificarse como nocivo e incluso tener vicios de ilegalidad. Este proyecto de ordenanza pretende institucionalizar una actividad en la que un bovino, animal dotado de sistema nervioso complejo, es decir, capaz de sentir dolor y de sufrir como nosotros, animales humanos, es acosado, perseguido sin tregua ni reposo y derribado a la fuerza varias veces de una manera brutal. En ella también es obligado a participar un caballo, quien como el bovino es un animal apacible, gregario y extremadamente nervioso por su condición natural de presa. De hecho, en ambas especies las manifestaciones de dolor y sufrimiento no suelen ser fáciles de reconocer, ya que al haber evolucionado como presas, no como predadores, está en su naturaleza el ocultarlas. Sin embargo, como señalan médicos veterinarios con doctorado en el informe titulado Informe sobre el sufrimiento animal en las competiciones de acoso y derribo, publicado el 10 de octubre del año pasado, existen evidencias que nos confirman que estos animales realmente sufren física y emocionalmente en estas situaciones por la alteración que les provocan en su normal funcionamiento orgánico y en su fisiología, lo que puede definirse como ausencia de bienestar animal. De aprobarse esta ordenanza, se estaría apoyando y fomentando una actividad cruel, nociva y dañina para seres vivos capaces de experimentar dolor y sufrimiento, animales que como nosotros solo quieren vivir su vida en plenitud, pero que a diferencia de nosotros están en una posición extrema de vulnerabilidad. Ante este hecho, bien podemos optar por la dominación, el abuso y la brutalidad, o por el cuidado, el respeto y la compasión. Ser agente moral no equivale a tener poder para someter a otro, equivale a tener la capacidad de elegir entre obrar mal u obrar bien, entre tener en cuenta al otro en nuestras decisiones o ignorarlo, entre ser compasivo o ser cruel. En otras palabras, bien podemos optar por ser empáticos en virtud de nuestra propia animalidad y condolernos con el padecimiento injusto de otro ser o por ser indolentes o despiadados. La empatía es la capacidad que tenemos los animales de identificarnos emocionalmente, de detectar el sufrimiento de otro y conectarnos con él a efectos de evitarlo o mitigarlo. Al fin y al cabo, humanos y no humanos, evitamos lo que nos hace mal, intentamos huir del peligro, nos lamemos las heridas, luchamos por nuestra vida, sufrimos, lloramos y hasta mugimos, porque mugir no es solo lo que hacen las vacas o el sonido lastimero que emiten los bovinos cuando son coleados. Según la Real Academia Española, mugir es lo que hacemos los humanos cuando manifestamos nuestra ira con gritos. Y como bien lo dijo la Corte Constitucional, la dignidad es fuente de obligaciones de protección de los demás animales sintientes, una condición que se aleja radicalmente
de la visión antropocéntrica que asume a los animales como objetos a disposición de los seres humanos. Pues bien, esta condición de ser sintiente, ser que siente, es precisamente la que la legislación y la jurisprudencia de nuestro país les reconocen actualmente a los animales siguiendo una tendencia mundial. A efectos normativos, o sea, morales, políticos y jurídicos, este reconocimiento implica admitir que quien siente tiene intereses y que estos intereses son fundamentales para él por cuanto atañen a su bienestar. Así lo dijo la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C-666 de 2010, al señalar, abro comillas, que no hay interés más primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o maltrato, y que debe ser este uno de los valores primordiales dentro de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los parámetros del Estado constitucional. De hecho, hoy en Colombia podemos hablar de un mandato constitucional de protección a los animales. Incluso el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han hablado en 3 sentencias de derechos de los animales, los correspondientes, los justos y convenientes a su especie, rango o grupo, al igual que los jueces de 10 países de América Latina, incluido Brasil, donde en 5 estados se han prohibido espectáculos crueles como las peleas de gallos, la farra do boi y la vaquellada de similar al coleo. Si hoy existe un mandato constitucional de protección a los animales que ha sido reiterado en al menos 10 sentencias y en una ley contra el maltrato animal, en virtud de la cual se le reconoce a los animales la condición de seres sintientes, porque aún se realizan en Colombia corridas de toros, peleas de gallos, corralejas, coleo y otros espectáculos crueles con animales. Aquí es donde afirmo que el proyecto de ordenanza que institucionalizaría el coleo en el municipio de Medina tiene vicios de ilegalidad. En 2010, la Corte Constitucional resolvió una demanda de constitucionalidad contra el artículo 7º del Estatuto Nacional de Protección a los Animales, Ley 84 de 1989. Este artículo, como seguramente ustedes saben, honorables diputados, es una excepción al régimen general de prohibición de actividades crueles con los animales fijado en el artículo 6º de la misma ley. Sin embargo, es equivocado afirmar que en esta sentencia la Corte protegió las prácticas a las que se refiere la excepción, incluido el coleo. Aunque declaró constitucional la excepción, esta fue una exequibilidad condicionada, es decir, la Corte dijo que estas manifestaciones, que no dudó en manifestar de crueles, ustedes lo pueden ver allí en la sentencia, podían continuar realizándose, pero solo bajo ciertas condiciones, en aras de ir desestimulándolas y subsanando el déficit normativo de protección animal. Veamos rápidamente cuáles fueron estas condiciones que fijó la Corte y por qué el proyecto de ordenanza no debería continuar su trámite. Es que la excepción permite la práctica de las actividades con animales, siempre y cuando se entienda que estos deben recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor, es decir, siempre y cuando se eliminen o morigeren las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. Esto quiere decir que el proyecto de ordenanza, en caso de continuar su trámite, tendría que especificar cómo se modificaría la práctica del coleo para eliminar o morigerar las conductas crueles contra los animales en aras de evitar el sufrimiento y dolor durante el desarrollo de la actividad, un contenido que no está claramente en el proyecto de la ordenanza. La segunda condición es que únicamente podrán desarrollarse las actividades a las que se refiere la excepción en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad. La exposición de motivos del proyecto de ordenanza señala en su punto 8º que el municipio de Medina, Cundinamarca, durante 2 años ha realizado 3 eventos denominados Copa Néctar Internacional de Coleo. Cierro comillas. Aunque en el resuelve de la sentencia la Corte no estableció cuándo una manifestación puede ser considerada tradición, es cuestionable que 3 eventos realizados en 2 años sean suficientes para establecer una tradición. Al respecto, el diccionario de la Real Academia Española define tradición como, 2 puntos, doctrina, costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Esta definición hace dudoso que a la luz de los 3 eventos señalados, la práctica de coleo sea una tradición en el municipio de Medina. Además, sería preciso demostrar que los 3 eventos realizados en 2 años obedecen a una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización obedece a cierta periodicidad. La tercera condición es que las actividades a las que se refiere la excepción solo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en los que estén autorizadas.
En línea con la disposición anterior, esta condición de la Corte señala el deber de ceñir la realización de las prácticas crueles a las ocasiones, fechas y municipios, lugares autorizados establecidos por la misma tradición. Sin embargo, el proyecto de ordenanza no establece esta condición en ninguno de sus artículos, es decir, no señala cuáles son los tiempos y lugares en los que tradicionalmente se ha realizado la práctica, y lejos de ser esta una decisión arbitraria que se fije por medio de una ordenanza, las condiciones tendrían que estar demostradas por la realización tradicional, periódica e ininterrumpida de la actividad. Basta con establecer, como se hace en el artículo 2 del proyecto, que el evento Copa Néctar Internacional de Coleo se realizará en el municipio de Medellín una vez al año en el primer fin de semana de festivo del mes de noviembre. En caso de continuar adelante con esta desafortunada iniciativa, sería una exigencia para el autor del proyecto demostrar que en esa fecha se ha realizado la actividad de manera ininterrumpida y durante un tiempo y modo suficientes para fijar tradición. Y finalmente, la cuarta condición es que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar recurso público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades. Si bien el resuelve se limita a esta condición, la exposición de motivos, o la parte motiva de la sentencia, incluye el siguiente parágrafo. Deberá abstenerse, con respecto a los municipios, deberán abstenerse o al Estado de difundirlas, promocionarlas, patrocinarlas o cualquier otra forma de intervención que implique fomento a las mismas por fuera de los límites establecidos en esta sentencia. Evidentemente, quienes saben aquí de interpretación jurisprudencial, la parte emotiva de una sentencia también tiene peso decisorio. El proyecto de ordenanza establece en su artículo 3 que la Administración Municipal, el Consejo Municipal y el Comité Organizador trazarán los parámetros para efectos de la agenda del evento Copa Néctar Internacional del Coleo. Dice esto en su artículo 3 y en su artículo 4 que el Departamento de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de la Empresa de Licores de Cundinamarca, de conformidad con sus funciones, apoyará el evento Copa Néctar Internacional del Coleo en coordinación con la Alcaldía Municipal y el Comité Organizador del evento. De todas luces, una amplia participación del gobierno departamental, lo que significa la inversión de recursos públicos para el fomento y la realización de la práctica. La cuarta condición, o la cuarta en el orden de la que establece la sentencia, aunque no aplica el caso, vale la pena mencionarlo. Señala que las actividades incluidas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 podrán ser las únicas exceptuadas en el cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales. Otros municipios han pretendido hacer carreras de gatos, concurso de marrano engrasado, carreras de burros y otras locuras que exaltan nuestra penosa capacidad de hacerlo. Por fortuna y por el bien de todos, varias de ellas las hemos podido evitar. El segundo aspecto, rápidamente para concluir, de este debate sobre el cual se ha pronunciado la Corte Constitucional en al menos 5 sentencias referidas concretamente a prácticas crueles con animales, es qué es la cultura, de qué tipo de protección goza y cuáles son los límites de esta protección. Aunque es cierto que el coleo y otras prácticas crueles con animales tienen actualmente el estatus de manifestaciones culturales, hay que subrayar y resaltar con mayúsculas y negrilla que su protección no es absoluta ni es obligación del Estado fomentarlas, precisamente porque colisionan con el mandato constitucional de protección de los animales. Al respecto, la Corte ha dicho, primero, que la cultura no puede entenderse como un concepto bajo el cual sea posible amparar cualquier tipo de expresiones o tradiciones. Esto sería entenderla como un principio absoluto dentro de nuestro ordenamiento y por consiguiente aceptar que tuviesen lugar actividades que contradicen valores axiales de la Constitución, como la prohibición de discriminación por género o por raza, la libertad religiosa, el libre desarrollo de la personalidad o, para el caso concreto, el deber de cuidado de los animales. Que las denominadas prácticas culturales no deben confundirse con los derechos culturales, son distintos. La cultura se transforma y revalúa continuamente, dice la Corte, en su sentencia C-283 del 2014, la cultura se transforma y revalúa constantemente en el marco de la historia de las mentalidades y de los imaginarios de una civilización para adecuarse a la evolución de la humanidad, más aún cuando se busca desterrar rastros de una sociedad violenta y de menosprecio hacia los demás. Erradicar la subalternidad hacia los animales se constituye en un claro y preciso derrotero de la sociedad actual. El simple transcurso del tiempo no puede constituirse en argumento suficiente para eternizar prácticas que la sociedad actual considera incorrectas e indeseables.
Las manifestaciones culturales deben tener por finalidad la educación de un pueblo, en orden a fomentar el respeto por todos los seres que comparten el mismo territorio. Este llamado a la Corte lo hizo la Corte, como ya lo dije, en su sentencia C283 del 14, al confirmar la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de animales silvestres en circos en todo el país. Tercero, que las manifestaciones culturales no son en sí mismas la concreción de postulados constitucionales, por lo cual carecen de blindaje alguno que las haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento jurídico cuando quiera que se estime necesario limitarlas o incluso suprimirlas por ser contrarias a los valores que busque promover la sociedad. Contrariamente a lo que se argumenta en la exposición de motivos del proyecto, el coleo y las demás prácticas crueles con animales no representan la cultura en sí mismas. Las manifestaciones culturales son, dice la Corte, el fruto de la interacción de los distintos actores sociales determinados por un tiempo y un espacio específicos. Y allí están las danzas, la pintura, la música y tantas otras manifestaciones que enaltecen la capacidad creativa del ser humano y en las que no se lesiona a nadie. Sentencia C041 del 2017. Y cuarto, que los espectáculos crueles con bovinos no son un bien cultural constitucionalmente protegido, sino que antes bien constituyen prácticas en conflicto con principios constitucionales, al punto que la Corte ha hecho múltiples llamados a su estricta regulación. Sentencia T121 del 2017. Finalmente, hay que exaltar que la tendencia normativa a la protección de los animales es el reflejo de un cambio ideológico-cultural o la manifestación de nuevas sensibilidades colectivas que le exigen a la sociedad formas distintas de tratar a los animales. Aunque hoy los animales sean explotados de múltiples formas, en innumerables ámbitos de aprovechamiento y víctimas de violencia, maltrato y crueldad, este no es un argumento válido, menos aún justificativo, señores diputados, para detener el avance del derecho en ámbitos donde el sufrimiento producido de los animales ya es considerado innecesario, entre ellos el entretenimiento cultural. Espero sinceramente, señores diputados, que estas observaciones que generosa y pacientemente me han permitido compartirles hoy nos lleven a replantear su respaldo al proyecto de ley que pretende institucionalizar la Copa Internacional del Coleo en el municipio de Medina. Es su deber producir normas que contribuyan al desarrollo moral y social del municipio. Por ejemplo, Medina no tiene hoy una planta de tratamiento de aguas residuales. Claramente son otras las prioridades y sería un error persistir en un proyecto que nada aporta y que en cambio conlleva serios perjuicios para todos. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Vera, por su intervención. Hacemos, pero si es tan gentil, regalarnos una copiecita de ese informe que tú quieres para pasárselo al diputado, al doctor Luis Eduardo González, para que es el ponente de este proyecto.